Hola, buenos días. Ahí estamos esperando que se sumen todas las personas, estamos admitiendo. Pero bueno, queríamos saludarlos. Mi nombre es Sebastián Fermani, soy el director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio. En nombre de nuestro intendente, Ulpiano Suárez, queríamos también agradecer la presencia y el interés de todos en esta serie de capacitaciones que estamos desarrollando en el marco del programa de huertas urbanas que implementamos desde el municipio en forma conjunta con INTA, con el programa Pro Huerta, a quienes agradecemos como siempre su apoyo, asesoramiento y participación. Y es una serie de capacitaciones que estamos implementando con un gran objetivo, que es justamente consolidar un modelo de ciudad, una ciudad más sostenible, en donde este tipo de prácticas es fundamental para acercarnos a una nueva relación que tenemos que celebrar con la naturaleza. La seguridad y soberanía alimentaria, la verdad que es un tema muy pertinente en el marco de la consolidación de escenarios de sustentabilidad. Así que a través de una serie de capacitaciones lo que pretendemos justamente es poder brindar las herramientas para que todos los vecinos y todas las personas también de la provincia y otros lugares del país puedan sumarse a este tipo de iniciativas y desarrollar en sus propias casas algo tan importante como es una huerta. Así es que por nuestra parte, la verdad que nuevamente agradecer el interés. Tienen las puertas del municipio abiertas para cualquier iniciativa o consulta y esperamos, estamos seguros de que esta capacitación a cargo de, bueno, ahí veo a Paola de INTA, va a ser de gran utilidad, pero cualquier consulta saben transmitirle que tienen las puertas del municipio abiertas. Así es que nuevamente muchísimas gracias y espero, le doy la palabra a Paola, espero que sea de gran interés y utilidad esta capacitación. Bueno, muchas gracias, Seba, muchas gracias a todo el equipo de la municipalidad, que no me canso de decir que es una excelente organización, es excelente trabajar con ustedes, haber podido llegar a tantas personas. Les comentaba recién, cuando comenzamos a charlar entre nosotros, que la llegada ha sido importante, y bueno, esa es la idea, ¿no? Lo que decía Seba, de llegar a las personas y poder poner en valor esto de las huertas sobre todo urbanas. A mí me impacta muchísimo el tema de las huertas urbanas, porque es algo diario, es algo que nos ayuda no solo un poco a la economía doméstica, sino también nos ha ayudado en esta pandemia a mirar la vida de otra manera. Siempre digo a tomar un valor, en el caso de los chicos, a tener la paciencia de esperar el crecimiento de las plantas, a, a interesarse por la naturaleza, a redescubrir para la gente más grande lo que era comer ese alimento sano, saludable, libre de químicos. Aprovechamos también a reciclar muchísimas cosas. En la huerta urbana se puede reciclar tanto, 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 y ayudamos al medio ambiente, y vamos creciendo realmente como personas en el medio de este encierro loco, que un día nos tiene metidos dentro de la casa y otro día podemos salir y así vamos variando. Así que bueno, la huerta me pone muy feliz que sea hoy en día parte de la mayor parte de las familias de la ciudad y de Mendoza en general. Así que bueno, si les parece, comenzamos, pongo la presentación y vamos charlando de a poquito. Perfecto. Pau, si me permitís, les quería comentar que las consultas, si les parece, las hacemos todas por el chat. Al final de la presentación de Paola vamos a ir levantando las consultas y ella va a ir respondiendo todas las preguntas que vayan surgiendo. Así que si ustedes quieren ir dejando a medida que vaya exponiendo Pau las consultas por el chat, nosotros después vamos a ir levantando todas las preguntas, así lo hacemos más ordenado. Bueno, gracias Silvina.
Una cosita antes de comenzar con este tema de compost y suelo, recordemos que el suelo, que el compost, que vamos a hacer como ese fertilizante natural para nuestra huerta, son importantes sobre todo antes y lo primero del inicio de la huerta otoño-invierno que estamos comenzando, ¿sí? Esto es lo que deberíamos ir trabajando incluso desde el mes de enero hacia adelante para comenzar con la huerta. Recordamos que en este momento podemos ir haciendo almácigos mientras preparamos este suelo de habas, de arvejas, más allá de que entendamos que esas se hacen en siembra directa, podemos hacer los almaciguitos mientras manejamos y arreglamos y diseñamos nuestra huerta como la habíamos visto en el encuentro anterior. Bueno, les quería comentar un poquito sobre el suelo, en principio. Van a poder ver en esta foto de la derecha que el suelo, como nos muestra el texto, es un lugar que se ha ido formando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Ese material, ese pedazo de suelo, ven en la foto que hay un suelo totalmente blanco, que parece como piedra, incluso hay piedra, y después se ve un suelo más unificado, más oscuro. Bueno, ese suelo más maduro se fue formando por capas de vegetales que se fueron incorporando, horizontes que se llaman, van formando diferentes horizontes. Ese suelo se puede ver cuando hacemos un corte, una calicata en el suelo, y podemos ver el perfil del suelo. Esa formación de suelo tarda muchos años en darse. ¿Qué pasa en nuestros cajones, en nuestras macetas? También es importante cuidarlo, con el agregado de materia orgánica, con el mulching, con este compost que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo está formado. Volvemos acá a ver con otro formato, con otro dibujo, cómo en miles de años los vegetales fueron creciendo, largando sus semillas, dando origen a ese suelo fértil. ¿Sí? Que a lo mejor, por ejemplo, los que vivimos por el Pedemonte, vemos que la montaña es solo piedra y no crece nada. Bueno, la incorporación de esa materia orgánica que va de forma natural cayendo a nuestro suelo e incorporándose, va formando ese suelo en profundidad, la vivencia de microorganismos, de insectos, como podemos ver acá las hormigas, también van originando ese suelo, también van mejorando ese elemento importante que nos da origen a nuestra huerta en el futuro. Como para hacer un repasito, o para que los que no lo saben vayan teniendo algunos numeritos, que siempre es bueno tenerlos. El suelo está compuesto por varias fracciones, entre ellos una fracción mineral o inorgánica, que son las piedras y demás que no aportan nutrientes al crecimiento de las plantas. La fracción orgánica, ¿sí? Que debería estar entre 2 a 6%, pero miren este número, entre 0,5 a 0,8% en Mendoza, muy bajito. Mendoza tiene suelos muy calcáreos y con muy poca cantidad de materia orgánica. Por eso es muy importante el compost, el agregado de compost a nuestra huerta, a nuestras plantas de interior, a nuestro jardín, al césped, si quisieran tener un lugar en su casa con césped. También nuestro suelo está compuesto por organismos vivos, hongos, bacterias, actinicetes, una cantidad enorme, hormigas, pequeños animalitos que viven y que son importantes. Recordemos lo que yo siempre les digo con la huerta. Así como sucede en la huerta, que el control de las plagas no es eliminar una plaga, el control de las plagas en el suelo, como el manejo de organismos vivos en el suelo, también es un manejo, ¿sí? Son los que le dan parte a ese suelo y que lo hacen algo viviente. No nos olvidemos que nuestro suelo es algo viviente, algo que tiene que tener vida para poder dar nutrientes y hacer el crecimiento de nuestra huerta en el futuro. El suelo está compuesto por agua y también por aire, ¿sí? Ese porcentaje de agua y aire vamos a ver que es alto, y qué es lo que tenemos que lograr, sobre todo en el aire, ¿sí?
que tenga aireación. Un suelo compacto y duro no nos va a permitir el crecimiento de las plantas. Esto sería como un componente del suelo que deberíamos lograr en nuestros cultivos. Les vuelvo acá otra vez a nombrar más puntualmente la fracción mineral o sólida del suelo, formada por la arcilla, el limo, la arena, y dependiendo de la cantidad que tengan estas, la arcilla es como la fracción fina, la fracción intermedia es el limo, y la fracción más gruesa es la arena. ¿Sí? Dependiendo de las cantidades de esta en el suelo, mucha cantidad de arcilla, mucha cantidad de arena o piedras, ¿sí? Mucha cantidad de limo, va a depender los tipos de suelos que yo tengo. Los suelos arenosos, los suelos arcillosos, los suelos pedregosos, y va a ser una variante en el que yo tengo que analizar antes de comenzar mi huerta. Sobre todo si mi huerta va a estar en el suelo, en el patio de mi casa. Voy a tener que mover la tierra y ver qué tipo de tierra tengo y qué cantidad de materia orgánica le tengo que agregar para que esa tierra se convierta en una tierra fértil y que pueda crecer mi huerta. Ninguno de los extremos buenos, buscamos un término que se llama franco, busco un suelo que sea franco, que tenga una proporción equilibrada de todos estos componentes para que pueda desarrollarse de la mejor manera. La fracción mineral, y además tiene que haber, acuérdense, la fracción orgánica, aire y agua. ¿Sí? Son, como todas hacen a ese suelo ideal que estoy buscando para mi huerta. Vuelvo a insistir, tanto en cajones, en el suelo, como en las macetas. Ese tipo de suelo lo puedo lograr en cualquiera de los recipientes que uso, hasta en los recipientes pequeños en los que voy a hacer esos almácigos que luego voy a trasplantar. La materia orgánica en el suelo me proporciona que esta arena, limo y arcilla se agrupen en manera de terrones y le den esa estructura al suelo, le den esa forma, ese anclaje para las plantas. La materia orgánica me proporciona, como les decía, la estructura, me proporciona aireación al suelo al formar esas pequeñas partículas o terrones, me proporciona aireación en el suelo que va a permitir el crecimiento de las raíces, que va a permitir el control de todos los tipos de microorganismos benéficos adentro del suelo. Le permite el drenaje interno, que al regar el agua moje toda la superficie del suelo y pueda drenarse al final. Me va a permitir mantener un contenido de humedad, porque al estar equilibrado la arcilla y la arena dentro de mi suelo, me va a permitir que esa humedad se mantenga, va a permitir más resistencia, suelos no tan erosivos, suelos de mejor calidad, y va a aumentar la fertilidad. La materia orgánica me va a permitir que haya un aumento en la proporción de nitrógeno, que es importante para el crecimiento de las plantas, de fósforo para el crecimiento de los frutos, y del potasio, que me va a permitir el crecimiento de las raíces. O sea, la materia orgánica va a aportar esos beneficios necesarios para el avance de nuestra huerta. Bueno, y ahora poniéndonos un poquito más en el tema del compost, ¿cómo hacemos? Ya movimos el suelo, ya sacamos las piedras más grandes, ya incorporamos esa materia orgánica para mejorar la fertilidad, y ahora tenemos que seguir incorporando, o incluso volver a incorporar desde cero el compost, para mejorar la fertilidad y para mantener la fertilidad en el tiempo. O sea, nuestras cosechas y el alimento de nuestra tierra va a estar dado por ese compost que yo le vaya agregando en el tiempo. Muchas veces en la capacitación anterior me preguntaban, ¿y cada cuánto tengo que fertilizar mi suelo? Y bueno, mi suelo, esa pequeña huerta, esas pequeñas plantas, con la elaboración del compost, puedo ir fertilizándola cada semana por medio, todas las semanas. Yo voy viviendo esa tierra que a lo mejor creí que estaba bien preparada y después se me armó una tierra donde se forman grietas, o una capa compacta y dura en la superficie de la maceta, del cajón.
Entonces en ese momento, con la formación de mi compost, yo puedo ir agregando, muevo la tierra y le voy agregando compost. También van a ver que además del agregado de compost, que no me quiero olvidar de charlarlo, en las huertas vamos a agregar lo que se llama mulching, y que es como el agregado de pasto o materia vegetal seca en la superficie de la huerta, que con el tiempo, al hacer el movimiento de tierra y el desmalezado, la vamos incorporando en nuestra huerta. Ese también sería otra forma de compostaje in situ, para ir mejorando esa calidad de suelo, para ir mejorando esa estructura, como veníamos hablando, de suelo en mi huerta, en mi cajón, en mi maceta, en mi recipiente, en el cual voy a agregar las hortalizas. Entonces, el alimento de mi huerta, de mi tierra, esa fuerza que le tengo que dar para que mi huerta siga creciendo, se la da el compost. En la huerta agroecológica se la da el compost. ¿Qué es el compostaje? El compostaje es ese proceso biológico con los residuos orgánicos en presencia de agua y aire, los cuales se van a descomponer y me van a dar un origen a una tierra que va a ser estable, que va a ser rica en nutrientes, que vamos a ver que no va a tener ningún tipo de olor, y la vamos a notar que es una tierra que es suave, que es aireada, que tiene todas esas características de la materia orgánica que buscamos para que le dé a mi suelo, recordamos, estructura, aireación, humedad, y pueda desarrollarse las plantas. Uno de los seres más importantes que intervienen en este proceso de compostaje, por eso dice un proceso biológico, son los microorganismos. Los microorganismos son los que, como los actores principales de este compostaje. Estos microorganismos necesitan determinadas condiciones para vivir, como nosotros. Ellos adentro del compost necesitan alimento, necesitan humedad y necesitan temperatura para poder vivir. Entonces, cuando yo voy a realizar un compost, por más pequeñito que sea, grande, en un tarro, ya vamos a ver las formas más adelante, tengo que controlar la temperatura. ¿Cómo controlo la temperatura? La temperatura me dice entre 35 y 55 grados. No tengo termómetro, no tengo forma de hacerlo en casa. Bueno, controlo que en época fría ese compost le dé sol en algún momento del día para que logre iniciar el proceso de compostaje, que no esté solo en la sombra, porque la temperatura en el invierno en la sombra no va a llegar ni a los 35 grados. Si es pleno verano y voy a ver que ese compost lo haga un poco a media sombra, para que no supere los 55 grados, porque si no mis microorganismos que intervienen en ese proceso de compostaje van a morir. Y voy a tener que regar, voy a tener que tener un cuidado excesivo para que ese compost no se termine arruinando. Entonces la temperatura más o menos la tengo que ir controlando entre estos valores. Hay autores que hablan de que la temperatura no puede llegar a más de 70 grados, porque en ese momento ya el compost que está formado no tiene valor, no tiene sentido, pierde la cantidad de nitrógeno, entonces como que no serviría, por eso el cuidado en el verano. Ahora, en este inicio de temporada otoño-invierno, cuando vamos a iniciar nuestro proceso de compostaje en estos puntitos que vamos a ver más adelante, voy a tener en cuenta que esté en un lugar soleado, ¿sí? Para aprovechar ese calorcito del invierno y que logre tomar alguna cierta temperatura y producirse, llevarse a cabo el proceso de compostaje. Otra cosa, la humedad. La humedad tiene que ser entre 40 y 60%. Ese porcentaje va a variar dependiendo del material que yo voy a agregar a mi compost. Si es mucho material seco, si es pasto, si tiene guano de algún tipo. ¿Qué me quiere decir estos rangos de humedad?
Este rango de humedad me dice que no lo voy a tener extremadamente seco, ni tampoco que va a estar encharcado, porque si no, no va a ser bien. Este control de humedad, ¿a qué va a hacer referencia? Que en Mendoza, si llovió un día y se me mojó el compost, buenísimo, le va a venir muy bien esa humedad, pero si lleva 2 o 3 días lloviendo, yo voy a tratar de taparlo, porque el exceso de humedad me lo va a podrir. Entonces, ir controlando, van a ver que van a ir revolviendo, van a ir moviendo ese compost, y van a ver que hay sectores más secos, en ese caso, agregarle agua, regarlo, y si ven que está excesivamente húmedo, bueno, ver un poco qué está sucediendo, si no tiene aireación, si el lugar donde lo estoy colocando está teniendo agregado de agua que no me he dado cuenta. Bueno, un poco a eso se refiere la humedad, porque son las condiciones que estos microorganismos que realizan el compostaje necesitan para vivir. No nos olvidemos, ellos son los que hacen el trabajo, hay que ayudarles a que tengan un hábitat saludable. Bueno, y el oxígeno. Suficiente oxígeno porque es un proceso aeróbico. Entonces, si controlamos la humedad, ¿sí?, y está entre ese porcentaje, ni muy seco ni encharcado, yo estoy garantizándome de que hay oxígeno. Igualmente, moverlo de vez en cuando, sobre todo al inicio, y si son recipientes pequeños, está bien. Ya vamos a ir viendo otros detallecitos de cómo ir controlando el oxígeno. Bueno, acá les puse que lo van a encontrar en la revistita del manual de huerta agroecológica, que lo pueden descargar de internet. Si no, yo se los paso a los chicos y ellos se los pueden pasar al link o al librito, para que tengamos en cuenta qué cosas sirven o no para preparar nuestro abono. ¿Sí? Estamos hablando de huertas urbanas, huertas domésticas, que en la casa muchas cosas deberíamos aprender a separarlas, y muchas usarlas para realizar el compost. Vamos a ver en la izquierda de la pantalla donde dice sí voy a usar cáscaras de frutas, sí voy a usar restos de verdura, sí voy a usar hierba, té, café. En este caso habla de hueso molido porque se refiere muchas veces a la zona de Buenos Aires que necesitan la incorporación de calcio a sus huesos, a sus suelos. En el caso de Mendoza, nosotros tenemos suelos calcáreos con mucha cantidad de calcio. No sería algo tan indispensable incorporarlo, no sería algo tan importante incorporarlo porque nuestros suelos de por sí ya tienen mucho calcio. Pero sí el pasto seco, papel molido, la bosta de caballo, el guano de gallina, de conejo, de cabra, de oveja, no el de perros, no sé si dice por ahí, pero por las dudas voy diciéndoselo. Y además también debemos incorporar las hojas. ¿Qué cosas no incorporar? Híbridos. En el caso de estas zonas que incorporan huesos que no sean enteros, no carnes, no grasas, no restos de las comidas de uso doméstico, no plástico, latas, ni los pañales, y por supuesto que no los excrementos de perros y gatos. ¿Sí? En cuanto a lo que sí podemos incorporar, ¿qué recomendaciones prácticas? Que, bueno, cuando estaba la presencialidad y teníamos visitas en la huerta de INTA, mucha gente me trajo muchísimos consejos que me parecieron importantes y que me parecen ahora contárselos, porque sobre todo para las huertas más domésticas o para el compost más doméstico, me ayuda a acelerar mi proceso de compostaje. Las cáscaras de fruta y los restos de verduras, ver la posibilidad de cortarlos chiquitos. Mientras más chiquitos estén cortados los elementos que yo tenga dentro del compost, tienen más posibilidad de contacto con los microorganismos y con la tierra o el guano que yo eche en ese momento.
Y eso me ayuda a que el proceso de compostaje, sobre todo en invierno, sea más rápido. Otra cosa que voy a tener, por ahí incorporo algún zapallo viejo, algún tomate viejo que está podrido. Bueno, ¿qué me decía una señora en aquel momento? Mira, yo lo corto en pedacitos, lo pongo en una bolsita artillera que largue todo el líquido que tiene esa verdura podrida y después lo incorporo en trocitos a mi compost. Entonces, ¿qué ayudó con eso? Ayudó a que la incorporación de ese material no sea de un material excesivamente húmedo, que me humedezca toda la masa del compost, e incluso que me llegue a pasar de una fermentación a una putrefacción el compost que estoy formando. Entonces me pareció muy buena esa idea, agarrar a lo que no son cáscaras, sino verduras que puedan estar podridas o pasadas, dejarlas que larguen ese contenido de humedad y después incorporarlas al lugar donde yo voy a realizar el compost. Lo mismo los pastos que yo vaya a incorporar, o los pedazos, los restos de poda que vaya a incorporar, tratar de trozarlos, los más chiquititos que se puedan. Bueno, y las hojas esas las puedo incorporar directamente. El pasto seco lo mismo, cuando voy a cortar el pasto, ese es una materia orgánica que me ayuda muchísimo y que a veces tiramos en bolsas y que nos pueden ayudar para enriquecer nuestro compost o para iniciar nuestro compost. Para la preparación del abono tenemos varios métodos, yo les voy a nombrar algunos. Hay 1000 opciones en internet, 1000 opciones, hay 1000 cursos, hay 1000 formas de poderlo hacer. Yo les voy a nombrar las que salen en el manual de huerta, que son las más tradicionales. Podemos idear muchísimas, eso queda en la imaginación de ustedes, que seguro es excelentísima. Lo importante es que lo anterior lo tengan en cuenta, la temperatura, la humedad, el material que debo agregar, el control que debo tener, ¿sí? Eso es lo importante. Las técnicas de cómo hacer ese abono, ese abono compuesto, pueden variar, insisto, pueden variar. Yo acá le voy a poner los más tradicionales. Uno de ellos es el abono de pila, y que se acumulan materiales en capas y hay que controlar la humedad. Ahí lo pueden ver en el dibujito de que se está regando y se tapa y se cubre o bien de las lluvias o bien del exceso de calor en pleno verano. ¿Qué características o por qué lo ponemos a este? Este compost de pila es usado sobre todo en zonas en donde llueve mucho, que no puedo hacer un pozo, o en los recipientes muchas veces tienen inconvenientes por el exceso de humedad. Y esta además es una forma simple, sencilla, en un costadito de mi patio, mediano o grande, puedo ir armando el compost con ese pasto seco, con ese guano, con esas cáscaras que voy agregando, puedo ir armando mi compost. Es una de las formas de poder realizarlo. El compost en pozo, que dice que es apto para zonas secas porque conserva mucho la humedad. Nosotros ahí en la huerta demostrativa de INTA tenemos de esta manera compost como en canteros en forma de pozo, y vamos agregando la materia orgánica, lo tapamos para que contenga la humedad, y en Mendoza, que no llueve tanto, es muy bueno porque en ese lugar, en ese espacio que yo voy formando, me va a mantener la humedad. Insisto, tengo que ver que sea un lugar que en verano pueda tener algunas horas de sombra y en invierno tenga sol. Eso es importante para que logre levantar la temperatura que necesito en ese pozo. Y bueno, ese sería un modelo en el que ven la foto, y otro puede ser un pequeño pozo, 2 pocitos que yo vaya haciendo en algún sector de mi casa. De tacho,
que este se asemeja más a los modelos que podemos ver hoy en día en internet. En este caso muestra un tacho de 200 litros que lo ha agujereado en toda su superficie y le ha sacado la tapa superior y la inferior. Una vez que yo saqué, ¿para qué lo agujereé? Lo agujereé para que me permita la aireación. Es un tacho muy grande y alto y tiene que permitir la aireación. Para que ese compost, habíamos dicho que era un proceso aeróbico, esos microorganismos necesitan oxígeno, además debe tener una humedad controlada para que pueda llevarse a cabo el compostaje. Después ese tacho lo pones sobre algunos ladrillos. Van a ver que armo a la derecha y a la izquierda, armo pilas de ladrillos, y en el centro queda un lugar como libre. En la parte inferior, en la parte inferior del tacho, yo le voy a poner una tela rejilla, una tela que me permita que el compost que se va formando se zarandee solito y vaya cayendo en la parte inferior de ese tacho, en ese espacio entre los ladrillos. ¿Ven? Como van a ver acá. Ahí está el hombre revolviendo, ahí está el compost que va cayendo cuando se va terminando. Es un sistema muy fácil, se puede hacer con un tacho de 200, con medio tacho de 200, con tachos de plástico, de los que conseguimos de pintura, con lo que podamos reciclar. Esa es la idea. Por ahí este está bueno para pequeños espacios porque es más ordenado, es más limpio, y bueno, nos permite tener el acceso en las casas en ir agregando ese residuo de la casa. Dice acá asentarlo sobre ladrillos, cada tanto agregamos tierra y removemos con una horquilla para permitir esa aireación de la que venimos hablando desde el principio. Bueno, y este es otro modelo que también puede ser para espacios más grandes o más chiquititos dependiendo de qué espacio tenga. Se pueden poner palos, caños, cañas, lo que yo tenga, y poner una tela, como muestra en este caso. Pongo una tela, hago el agregado del compost, voy agregando los residuos para que se composten, los tengo que cubrir en el caso de lluvias, como habíamos hablado hasta el momento, y después cuando ese compost está terminado, podemos abrir la tela e ir usando el compost. ¿Hasta qué altura apilamos? Lo mismo que una montaña, entre 2 y 3 metros, y después hay que armar uno nuevo, para que sea efectivo el proceso de compostaje. Vuelvo a insistir, todos estos modelos son a lo mejor para una huerta más grande, los vamos adaptando a lo que tengamos en la casa. Yo en mi casa agarré un cajoncito de los de verdura, le puse una telita media sombra y fui agregando en ese lugar toda la materia orgánica, el resto de pasto, el resto de hojas, algunas cáscaras de la casa, y bueno, tengo un conejo, así que fui agregándole el guano del conejo, y se forma formando un material hermoso. Lo voy revolviendo, y cuando está terminado, yo puedo tener cajoncitos con compost en un lugar determinado de la casa, e ir armando mi pequeño nutriente natural para la huerta. Bueno, esto es otra cosa que sería bueno tenerlo, la separación de ese compost. Van a ver que cuando me doy cuenta que está terminado el compost. El compost me doy cuenta que está terminado cuando no noto diferencias entre los agregados a ese compost. Agregué restos de verdura, agregué el guano del conejo, agregué hojas secas, agregué un poco de tierra, y ya se ha mezclado tanto que lo que obtengo es una tierra diferente, más aireada, sin olor, esponjosa. Bueno, ese va a ser mi nuevo compost. Como muestra acá en la figura, yo de esa montaña de compost voy a zarandear los materiales gruesos que voy a devolver a mi compost, y el material más fino
voy a usarlo para agregarlo a los almácigos, a la siembra nueva, a la fertilización del cultivo que ya está encaminado. Y ese sería como el proceso. En todos los casos, cualquiera sea los casos, el tipo de compostera que use, eso es lo que hay que tener en cuenta, de que no tiene que tener feo olor, que no tiene que haber diferencia en los materiales con los que yo hice mi compostaje, y bueno, y que ahora en invierno, recordar que demore entre 5 o 6 meses para terminar ese compost. Por eso yo les decía en el inicio, voy a ir formando mi huerta, y este compost a esta altura del año lo voy a tener más adelante, tal vez ya para la huerta primavera-verano y para incorporarle a esta tierra. Mientras tanto, ¿qué hago con mi huertita? Con esta huerta que estoy iniciando, ¿cómo le agrego materia orgánica? ¿Sí? De estas cosas que habíamos hablado más adelante, que podríamos incorporar a las macetas, entre ellas son el agregado de hierba, el agregado de café, el café molidito o el café de la máquina, el agregado de las hojitas secas, el agregado de pasto que dejo secar y se lo voy incorporando en la superficie de mi cajón, de mi maceta o de mi espacio que armé la huerta, y lo voy incorporándolo al suelo. No picando y dando vuelta a la tierra, sino incorporándolo. De la misma manera que le agregaría un compost. Esto, del agregado de esa materia orgánica que va a ir transformándose en el suelo, es lo que conocemos como mulching. Y a futuro, que sería bueno verlo después, y que a lo mejor para la huerta urbana no es tan importante, es el agregado de abono verde, que es la incorporación de pasturas que luego, cuando cumplen su periodo de crecimiento, se incorporan al suelo para incorporar nitrógeno, materia orgánica, aireación. Por ejemplo, las habas. Las habas, más allá del alimento que nos dan, son plantas que tienen una formación de nitrógeno increíble en sus raíces y nos incorporan muchísimo nitrógeno en el suelo. Entonces, en ese cajón que yo voy a poner habas este año, ahora, ya, ¿sí? Voy a, cuando termine la temporada de las habas, llegando la temporada de primavera-verano, no la voy a arrancar y la tiro. No, 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 no. La corto en pedazos, muevo la tierra y incorporo esa materia orgánica a mi tierra, ¿sí? Serían como otras formas de hacer compost en el lugar, en la maceta, en el cajón, en el recipiente, en el cantero que yo tenga dispuesto a hacer mi huerto. Bueno, como para así resumir de nuevo, ¿qué es el abono compuesto? Es la transformación de esos restos orgánicos en tierra negra y esponjosa. ¿Qué es? Alimento para mis plantas. Y ese nutriente, el fertilizante, el reemplazo del fertilizante químico a la huerta. Es la diferencia, es lo que tenemos que tratar de hacer. Y no solo la huerta, yo le digo, si logramos hacer ese abono compuesto, le agregamos a nuestras plantas, a los cítricos, al limonero, al naranjero que tenemos en el patio, le agregamos a las plantas de interior, y le estoy incorporando un material de buena calidad. Yo siempre me río, porque yo el mate no lo vacío en el cesto de basura, lo vacío en las macetas, son todas verdes mis macetas, por ahí me olvido de mover las tierras, eso hago mal, pero ustedes vieran qué hermosa que se va poniendo la tierra al incorporar la hierba del mate. En mi caso tomo sin azúcar, igualmente está bien lavado el mate cuando lo termino de tomar, pero el incorporado de esa materia orgánica les viene muy bien, ayuda muchísimo y me ahorro de esa compra de tierra extra en la temporada de arreglar las plantas. Ay, este tenía un ruidito. Bueno, y eso sería como los consejos más básicos para la huerta en casa, para la huerta urbana y para tener nuestro fertilizante natural a mano para esta temporada otoño-invierno. Y estarán las chicas por ahí, Silvina, Marta, si nos fueran.
Ay, se me olvidó. Ahora la habilito a Silvina. Ahí está, perdón, que justo estaba silenciada, estábamos para no molestar. Me imaginé. Pau, mira, hay una serie de preguntas, las voy a ir leyendo. Primero consultaron si el tema de que si se pueden usar cáscaras de huevo y si hay algún tema específico, como es el caso de los cítricos. Mira, sí se pueden usar cáscaras de huevos, no hay problema. Insisto, les vuelvo a decir lo mismo, está bueno molerlas y agregarlas. No es tan importante en Mendoza, porque volvemos a lo mismo, aporta calcio y nuestros suelos tienen mucho calcio. El tema de los cítricos, hay como diversas opiniones, pero las cáscaras sería bueno, el cítrico en forma completa, por ahí hacer eso que habíamos hablado de partirlo, dejarlo que escurra y luego agregarlo, no le pasa absolutamente nada, nosotros lo hemos hecho en la huerta y no ha afectado el campo, incluso tenemos lombrices y tampoco le ha causado ningún tipo de problema al campo. Y preguntan, en caso de que hayan restos de frutas y verduras que estén agusanados o podridos, ¿se pueden usar? ¿Sirven para compost? Sí, sí sirven. Tener en cuenta eso que dijimos antes, de dejarlos que se laven un poquito y los agrego. O los agrego directamente. Lo que me va a atrasar es el compost, la terminación del compost en general. Pero sí, no hay problema. Y después consultan, ¿la hierba para ponerla tiene que estar seca o no es necesario? ¿Se puede poner húmeda? Sí, por eso yo les decía que mi mate, vieron que viene con el sistemita ese que lo vacío completo, voy y lo saco adentro de la maceta de adentro de mi casa. No pasa nada, al contrario, a veces estás regando sin querer, no le pasa nada. Por ahí, el que toma con exceso de azúcar, lavar los últimos mates para que no vaya el azúcar en granos y después se no vayan las hormigas a la maceta o a la huerta. Pero no pasa nada, no tiene que estar seco. Bien. Después hay una pregunta que dice, la compostera grande eleva temperatura a 65 grados. Materia de los hongos y demás dañinos. En las composteras chicas de cajones de verduras no llega a esa temperatura. ¿Qué ocurre si alguna de las hojas están infectadas? Si no llega, digamos, a esa temperatura. Si no llega a la temperatura, En composteras chicas. Claro, si no llega a la temperatura de 40 grados, no va a iniciar el compostaje. Y como les decía, algunos autores ese compostaje puede tolerar hasta 70 grados. Pasados los 70 grados, muchos de los hongos y bacterias que actúan en el compostaje mueren, los benéficos, y tal vez se desarrollan otros termófilos que no son benéficos para mi compostaje y que lo terminan consumiendo. Por eso yo les decía, tengamos cuidado en qué lugar ponemos y en qué momento del año estamos realizando el compostaje. Y consulta si es necesaria una capa de tierra. Sí, eso, o sea, es que no lo puse, pero me olvidé también de decírselo. Sí, es necesario una capa de tierra en ese agregado de los elementos de la cocina que yo voy a agregar. Por ejemplo, en el compostaje de pila, poner una capa de tierra, una capa de las verduras y demás que yo tenga, otra capa de tierra, otra capa de guano. Voy armando como capas, voy agregando de a poquito una cosa sobre la otra. ¿Qué hace la tierra? Como que hace este guano, incorpora estos microorganismos que hablábamos que dan origen a la fermentación, dan origen a ese proceso de compostaje que va a suceder en el tiempo, ¿no? Perfecto. Consultan en el tema del caso de las lombrices, ¿hace falta que se tenga algún cuidado o se puede combinar con lombrices esto? Se puede combinar con lombrices. Las lombrices lo que nos van a ayudar es acelerar el proceso de compostaje y además nos van a formar un material que es el humus de lombriz, que es de excelentísima calidad. Las lombrices californianas son las que se encargan de hacer ese trabajo puntual y sí, nos van a ayudar y se puede hacer en cualquier tipo de recipiente. Yo, de hecho, a esa compostera que les comentaba más adelante, que es en un cajoncito, agregué a nada, 4 o 5 lombrices californianas y es increíble lo que hacen, es increíble. Perfecto. Después consultan si el guano de conejo y el estiércol se pueden colocar frescos o tienen que tener un tiempo de estacionamiento. No, se pueden colocar frescos. Bien, perfecto.
¿Y se puede agregar diariamente el material orgánico o hay que esperar algún tiempo para que se dé el proceso de compostaje? No, lo voy agregando diariamente. Lo voy agregando diariamente. En el caso de ese compostaje del tacho de 200 litros o tachos de menor tamaño, en ese caso el compost lo puedo ir sacando por la parte inferior e ir usándolo. En el caso de composteras más chiquititas, lo que va a hacer ese agregado diario de materia orgánica nueva es que me demore el compostaje al final. Por ahí yo lo que puedo ir haciendo cuando hago pequeños recipientes es llegar al límite del recipiente y dejar terminar ese compost y empezar con un recipiente nuevo, para que pueda ir teniendo a disposición en el tiempo compost. Perfecto. Acá hay una consulta que dice, el incorporar hierba a las macetas, ¿no hay competencia con los microorganismos? No, porque fíjense que la hierba son pedacitos de hojas molidas, inertes, que lo que me va a incorporar a la maceta, si yo la muevo y la incorporo, es como si incorporara pasto molido. Nada, materia orgánica, aireación a mi suelo, y no tiene microorganismos vivos la hierba, no tiene. Perfecto. Acá hay una consulta que dicen que si es necesario comprar tierra preparada para empezar la huerta, si bien no tiene, no es específica de compostaje, por ahí esa pregunta. Sí, No sé sí, si... muy buena pregunta. Sí, yo les diría que al principio, yo voy a iniciar por primera vez mi huerta de otoño-invierno ahora, que es la época ahora, aprovechar este calorcito para plantar las habas, las arvejas, la lechuga, la espinaca, la selga, y tengo que comprar un poquito de tierra. Voy a iniciar porque a la vez estoy iniciando mi compost, y no hay ningún problema. Compro tierra, mejoro esa tierra que ya tengo tal vez en los cajones del año pasado, o en unas macetas viejas, y si tengo un trozo de suelo al que tengo que mejorar, está bueno que le incorpore materia orgánica. Sí, tengo que comprar al inicio, es buena idea. Bien. Y después preguntan que si si serviría licuar los restos orgánicos con un poco de agua. Y el incorporarle agua tengo que tener cuidado. Serviría molerlos, porque entonces, como decíamos, es mayor superficie de contacto de los microorganismos. No sé si con agua. Ahí tengo que tener cuidado porque tal vez forme un material que me humedezca demasiado mi compost. Por ahí sí, molerlos en la procesadora, que me quede una molienda bien chiquitita. Yo sé que hay gente que lo ha hecho, y eso ayuda bastante. No sé si el agregado de agua a ese lugar, no, ahí no lo haría. Perfecto. Después consultan si las lombrices son necesarias o convenientes agregar. Serían convenientes, no necesarias. No es necesario, el compost se puede formar igual, solo aceleran el compostaje. Perfecto. Y en el caso de, para el compost, consultan por el tema de hormigas o mosquitas, en el caso que se formen dentro del compost, ¿qué se podría hacer para evitar esto cuando estamos preparando nuestro compost? En el caso de las hormigas, para no tener que agregar químicos, está muy bueno el agregado de cáscaras de cítricos. Ayuda muchísimo, se van las hormigas, no solo para el compost, sino para cualquier parte de nuestra huerta. Ayuda muchísimo. Y la otra es, alrededor de donde está el sector de mi compostaje, el arroz partido. También ayuda muchísimo para alejar las hormigas. ¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? Hormigas y mosquitas. Las mosquitas. En el caso de las mosquitas, guarda porque ahí me está indicando que tal vez haya alguna parte que se está pudriendo, entonces ahí tengo que revisar, mover y airear, y en el caso de que sí, me di cuenta que se está pudriendo un sector, bueno, la ceniza, vieron, del asado, el que tenga estufa leña, en ese momento es conveniente agregarlo para que me vuelva a estabilizar el compost, hasta que yo logre estabilizar la humedad dentro del compost. Perfecto. Y la última pregunta que vemos acá es que si la compostera chica llega a elevar a la temperatura que nos indicaste. Depende mucho del tipo de material que yo le agregue. Si voy a agregar un material, me distrae la perra que me está raspando el vidrio. Me juro que me está oliendo.
esto de la casa y la... Trabajar desde la casa es complicado. Bueno, no, en ese caso, repetime la pregunta, Silvia, me volé totalmente. Si en una compostera chica llega a elevar a la temperatura que nos indicaste. No sé si llegaría a 65 grados, sí debe pasar los 40, sí debe tener una temperatura para que pueda iniciarse el compostaje. Si yo tengo, Okay. ¿qué me pasa a mí? Yo lo puse en inicio de la compostera en un rinconcito de mi casa que le daba unas horitas de sol y yo notaba que no pasaba nada, notaba que no había ese material que iba transformándose. Entonces trasladé esa compostera a un lugar un poquito más soleado y tuve cuidado con el riego y ahí la temperatura se elevó un poco más y logré que fuera aumentándose ese proceso de compostaje. Perfecto. Y acá sí la última pregunta, Pau, que nos hacen es el tema del líquido que sale de nuestro proceso de compostaje. ¿Ese líquido hay que juntarlo o se utiliza, o qué hacemos con este líquido que sale del proceso de compostaje? Mira, no se utiliza, no es conveniente para el riego de la huerta. Muchas veces, y he visto en algunos modelos, que esto que les decía, que ahí dando vuelta por internet, algunos modelos que incluso ponen una canillita para poder extraerlos del envase de compostaje. En estos sistemas que yo les he propuesto, ese líquido se va perdiendo o se va evaporando, porque tiene aireación por varios lugares. Esa sería la idea, mantener un sistema de humedad justa que no tenga ese exceso de líquidos, porque corre mucho el riesgo de que haya una putrefacción importante en ese compostaje. Perfecto. Ahí yo ya creo que no hay más preguntas. Habían algunas en cuanto al calendario de siembra, que como siempre está disponible en la página de INTA, e igualmente también en las charlas subsiguientes vamos a hablar un poquito de esto. Así que bueno, agradecerte, Pau, agradecerte también a todos la participación. Como siempre, muy linda la charla, súper clara, así que mil gracias por todo. Y Bueno, invitarlos también en las próximas 2 capacitaciones que nos va a acompañar Paola, que son el 4 de mayo y el 18 de mayo, donde vamos a hablar de control de plagas y cuidados de huerta, en la 4 de mayo, y el 18 de mayo cosecha y guarda de semillas. Así que los esperamos a todos también que se puedan unir. Vamos a comunicar por nuestras redes sociales y también en las redes de INTA el tema del link para que se puedan conectar a estas capacitaciones e inscribirse. Y también en estos días vamos a publicar la nota con el link de esta charla grabada para quienes no pudieron escucharla completa, o si alguien no pudo conectarse, que después la pueda ver. bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, cualquier duda la vamos viendo, que vayan consultando con ustedes me las pasan como el material para que puedan leer también. Silvina, recordame y yo les paso para que puedas pasarle a la gente. Hay muchos libritos de compost que son fáciles e interesantes, así que hacen acordar y el que lo necesite se los podemos enviar para que, bueno, y es muy sencillo hacerlo, es cuestión de atreverse nada más. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Pau y todo el equipo de INTA, así que nos encontramos el 4 de mayo en nuestra tercera capacitación. Muchas gracias, Silvina. Chao, hasta luego.